Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe en esta fecha tan importante para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y toda su militancia. Hoy se cumplen 37 años del nacimiento del FMLN y tenemos de invitado al secretario general del FMLN, Medardo González. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Es un gustazo, es un honor estar aquí precisamente este día. Exactamente hace 37 años que se fundó nuestro partido, un 10 de octubre de 1980, hace 37 años. Así es, 5 estructuras políticas que la conformaron, que fueron las Fuerzas Populares de Liberación FPL Farabundo Martí, Partido Comunista Salvadoreño, Ejército Revolucionario del Pueblo, Resistencia Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que dieron vida al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El origen del FMLN es reflejo de su ideario, de sus principios, de su política, de su práctica, en definitiva también lo que hace y dice su militancia. En el marco de este 37 aniversario, en Gente de Opiniones, vamos a presentar una nota periodística de esta importante efemérides que cubrió Fabiola Dueñas. O muerte venceremos, vanguardia de un pueblo que lucha. Con el puño en alto, la dirigencia, militancia y excombatientes cantaron el himno del partido para celebrar el 37 aniversario de fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El 10 de octubre de 1980, 5 organizaciones de carácter político y militar conformaron el FMLN para luchar por ideales revolucionarios que transformaran la realidad social y económica del país. Nos reúne ese acontecimiento, esa gesta histórica. Ustedes saben que las 5 organizaciones que fundaron el FMLN tienen su raíz desde 1930, que se fundó el Partido Comunista Salvadoreño, y después en el año 69-70, que surgen las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí y el Ejército Revolucionario del Pueblo. En 5 años, del 70 al 75, se configuran las 5 organizaciones de FMLN, que 5 años después le van a dar origen al Frente Farabundo Martí. El FMLN como partido político surge principalmente de un inmenso movimiento social en protesta por las pocas libertades que la juventud de aquel tiempo teníamos. Logramos constituir esta organización que se llama Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que abanderó la lucha armada durante 12 años. Luego diferimos el conflicto armado con la firma de los acuerdos de paz. 20 años después nosotros nos convertimos en gobierno y acumulando una cantidad de fuerzas políticas con las alianzas para tratar de hacer transformaciones en este país. ¡Viva el FMLN! Durante la ceremonia se rindió homenaje a los hombres y mujeres que perdieron la vida durante los procesos de la lucha revolucionaria, colocando ofrendas florales en el monumento a los caídos que se encuentra en el cementerio La Bermeja de la capital. La militancia y dirigencia del FMLN concuerdan en que las transformaciones por las que lucharon y siguen luchando no son sencillas de alcanzar, pero que se mantienen firmes en sus ideales. Nuestro partido, el FMLN, tiene que seguir siendo un partido con profundas raíces en nuestro presente, en nuestra memoria, pero sobre todo raíces en el futuro, de compromiso con esa lucha por una sociedad próspera, más justa, más humana, solidaria. Bueno, 37 años se dice fácil, son casi 4 décadas. 4 décadas, Medardo, que la militancia este día pues recordó, hay mucha juventud en el FMLN que sabe de lo que le cuentan los adultos, las personas adultas, pero hablemos un poco de esta memoria histórica, cómo se ha venido forjando el FMLN a lo largo de estos 37 años en diferentes formas de lucha.
Bueno, sí. Pues un saludo a todos y todas los compañeros del FMLN, militantes, afiliados, votantes del partido. Un saludo muy particular a todos los excombatientes, veteranos de la lucha, hombres y mujeres. Y entran diciendo pues que el FMLN nació porque el pueblo lo necesitaba. Habían dos cosas fundamentales que arreglar, que corregir, y eso solo era posible hacerlo en lucha. Por un lado estaba la bota opresora, que en aquellos tiempos la oligarquía tenía su instrumento militar, que eran las Fuerzas Armadas y los órganos de represión, mal llamados de seguridad. Y lo que vivíamos nosotros era un estado de dictadura militar, no había democracia, estaban los poderes, pero estos poderes no tenían independencia, no tenían equilibrio, y todo dependía del presidente de la República, todo dependía de las Fuerzas Armadas. De tal manera pues que estaba este tema fundamental, y el otro gran tema, el tema social, el tema de la pobreza, que tenía hundido pues a la mayoría del pueblo salvadoreño. Y esas épocas previas precisamente a la constitución del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el 10 de octubre de 1980, durante las décadas del 60 y la década del 70, ¿verdad? Luchas populares y sociales, luchas campesinas, grandes huelgas que había en esa luchaban época. y peleaban precisamente por mejorar su comida en los cafetales, para que les dieran un poco más de frijoles. Tortilla, arroz y frijoles, ¿verdad? Tortilla, arroz y frijoles era lo que pedían los campesinos, los sindicalistas, los trabajadores también en las fábricas, exigiendo mejores condiciones laborales. Todo eso se llevó adelante en aquellas épocas de los años 60 y de los años 70, los estudiantes universitarios que luchamos y peleamos también por mantener la autonomía universitaria, por mantener una universidad al servicio de los estudiantes, del pueblo salvadoreño, una universidad al servicio del pueblo. Usted fue secretario general de AGEUS, ¿verdad? Yo fui miembro de un frente estudiantil que le llamamos UR19, y fui a la vez, junto con muchos otros compañeros, también fuimos parte de la AGEUS. Yo fui presidente de la AGEUS, de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños. El presidente, y de tal manera pues que esos años fueron de lucha y de batalla, estudio y lucha, era la consigna que nosotros teníamos. También en esas épocas las organizaciones político-militares que desarrollaron toda su actividad en contra de la fuerza militar, ¿no? Todos aquellos años fueron aquellos, y hasta que llegó el momento de la constitución del Frente, es decir, hubo una batalla, una lucha social, política profunda durante los años 60, durante los años 70, hasta que se constituyó
el Frente Farabundo Martí ya en octubre de 1980. Seguramente mucha juventud que en este momento nos ve y sabe de las luchas populares, sindicales, campesinas, se pregunta ¿por qué tuvieron que nacer organizaciones político-militares? ¿Qué pasó que no pudo haber un proceso democrático en ese momento para arreglar las cosas, digamos, sin la lucha armada? ¿Qué pasó? Bueno, es importante decir, por eso decía al principio, que teníamos estos dos grandes escollos, dos grandes problemas: la injusticia social, la pobreza, la concentración de la riqueza en pocas manos, grandes propiedades de tierra, etcétera, etcétera, en pocas manos, y el tema de la falta de democracia en el país. No había democracia. Los presidentes eran impuestos, aunque habían unas supuestas elecciones a las cuales podíamos ir a votar, pero ciertamente el ejército, el alto mando de las Fuerzas Armadas, decidía quién era el próximo general, el próximo coronel que iba a asumir el cargo de presidente de la República. Eso nosotros lo vivimos de manera directa, de tal manera que no había ninguna posibilidad. Y ustedes vivieron los fraudes electorales con las balas, ¿no? Hay que tener, sí, recuerdo y memoria de eso, ¿no? De hecho, en 1972, que ya ese año yo ya estaba en la Universidad Nacional, tengo mucho recuerdo muy claro de cómo precisamente el ejército y los cuerpos represivos impidieron el triunfo de la Unión Nacional Opositora, de la unidad, de la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda de nuestro país, que desplegaron un trabajo intenso, fuerte por todo el país, ¿verdad? Y que le fue arrebatado el triunfo allá en 1972. También se repitió esta situación en 1977. Se impidió a las fuerzas, nuevamente a estas fuerzas progresistas, ¿no? Se impidió que asumieran la presidencia de la República, y nuevamente otro coronel asumió el mando del gobierno central, y todo esto era porque los militares, los soldados, los policías, los militantes de los partidos en aquella época de la derecha rellenaban las urnas, de manera modificaban las actas. Es decir, era una pantomima completamente el tema de las elecciones. De hecho, no había posibilidades. Yo tengo un recuerdo muy presente, ¿verdad? De que uno se sentía completamente impotente porque bueno, hacíamos hasta lo imposible. La gente asumía que había que cambiar la situación, votaba precisamente por las nuevas fuerzas democráticas y progresistas, y el resultado era el mismo. De tal manera pues que no había ninguna posibilidad, ninguna salida en la búsqueda de otras maneras y otras formas de gobernar a este país. Eso por un lado, pero también está la otra parte del tema de la falta de democracia, ¿no? El no derecho a la libertad de expresión, no derecho a la libertad de organización. Es decir, de hecho
los campesinos no tenían derecho a organizarse, tampoco los sindicalistas, ¿no? Era reprimido los activistas de los distintos partidos políticos, de la UDN, de la Democracia Cristiana, de los socialdemócratas, eran reprimidos todos porque representaban a otra fuerza. Es decir, la dictadura militar se reflejaba en eso. La no posibilidad de encontrar otra vía a través de las elecciones y la bota que estaba puesta por sobre el pueblo salvadoreño. Ya son más de 3 décadas y media, 37 años de existencia del Frente. También hay un reflejo, secretario, de cómo las fuerzas progresistas, la población que siempre quiso un cambio, respalda popularmente al FMLN. ¿Cuáles son su valoración de cómo, bueno, se logró ya la primera presidencia en el 2009, la segunda en el 2014? ¿Cómo explica entonces este crecimiento de respaldo popular al Frente Farabundo Martí? Bueno, es importante tener siempre presente para nosotros, los militantes del FMLN, lo que se practicó en aquellos años, ¿no? En los años 60, en los años 70, en los años 80, en el sentido de que toda la práctica y todo el quehacer de nuestro partido estaba completamente comprometido con las luchas y con los intereses de la gente. Nosotros siempre estuvimos al lado de los campesinos. Los campesinos se convirtieron en miembros del FMLN. Nosotros siempre estuvimos comprometidos con los sindicalistas en sus luchas en las ciudades. Nosotros estuvimos comprometidos con los estudiantes universitarios y de secundaria. Es decir, no éramos gente extraña que llegaba y que decía lo que había que hacer, sino que éramos parte precisamente de aquellas luchas y aquellas batallas. Muy bien. Yo quisiera hacer el primer corte. Al regresar, quisiéramos saber, desde su análisis como secretario general del FMLN en estos 37 años, ¿cuál es en este momento el rumbo del FMLN a 37 años? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que vencer como proyecto político para seguir acumulando también cada vez más el apoyo popular? Esto será al regresar, no nos cambie, ya venimos. El secretario general del FMLN, Medardo González, nos habla sobre esta trayectoria histórica del Frente Farabundo Martí a casi 4 décadas de su fundación, conformada por 5 organizaciones que se unen un 10 de octubre de 1980. Le preguntábamos sobre cuáles en este momento, digamos, los desafíos, los retos que tiene el FMLN y qué es lo que se está haciendo para poder llegar a que este proyecto político tenga también cada vez más el apoyo popular. Bueno, primero tengo que compartir, que decirle a ustedes que bueno, para nosotros es muy claro de que el pueblo salvadoreño tomó la decisión de buscar otros senderos, otro camino precisamente para la búsqueda de mejores condiciones de vida, de búsqueda del desarrollo de su familia, de sus pueblos, del país. Y el 1 de junio del 2009 asumió
la presidencia de la República el presidente Mauricio Funes, y ahora está ya en un segundo gobierno el presidente Salvador Sánchez Serén. Nosotros con mucha satisfacción podemos decir que estamos impulsando cambios importantes en todos los terrenos. Nosotros podemos decir de que hemos recuperado la economía nacional en estos 8 años tan importantes. Recibimos la economía con índices por debajo del menos 3,5. Ahora nosotros tenemos un crecimiento del 2,5%. Nosotros también hemos tenido logros en estos 8 años importantísimos, como por ejemplo en el campo social, en el tema de la pobreza, que en este año 2016, en este año anterior, hemos nosotros logrado bajar la pobreza en 2,1%. Lo mismo que temas tan importantes como la desnutrición infantil en niños del primer grado, nosotros hemos bajado puntos en este tema de la desnutrición infantil. Y hay muchos aspectos. La mortalidad materna, infantil. La mortalidad materna, la mortalidad infantil, las vacunas para los bebés, los ecos, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. El vaso de leche es una gran ayuda también. El vaso de leche, los uniformes, los cuadernos. Es decir, hay un avance tremendo en el país. Ahora bien, nosotros somos conscientes de que no se han resuelto todos los problemas de este país, ni mucho menos. De hecho, no podemos nosotros ufanarnos y decir que ya hemos sacado de la pobreza a los salvadoreños, que tenemos un empleo total. No podemos decir eso, pero sí podemos nosotros decir con satisfacción que estamos obteniendo logros importantes en este campo. Y para responder tu pregunta, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos? De hecho, nosotros somos muy conscientes de que una batalla importante y de primer orden es reducir la inseguridad, perseguir el delito, combatirlo y reducirlo, el delito, la violencia, el homicidio y los demás tipos de delitos que se cometen en nuestro país. Este es un tema, como todos los salvadoreños sabemos, ¿verdad?, cómo este gobierno ha logrado reducir después de las medidas de emergencia, extraordinarias más bien dicho, cómo logramos reducir los homicidios. Sin embargo, recientemente hemos pasado una coyuntura muy difícil, pero ya las cosas se están estabilizando y estoy convencido y estamos convencidos que bajo la conducción del presidente Salvador Sánchez Serén las cosas van a mejorar en este campo. Y luego también, por supuesto, está el otro tema, el tema económico, y en esto yo puedo decir con satisfacción que nosotros estamos teniendo un crecimiento de la economía nacional de un 2,5%, y esto no solo dicho por nuestro Banco Central, sino también dicho por la CEPAL, por el Banco Mundial. Es decir, estamos generando empleo. Hemos tenido nosotros también el año anterior y en estos primeros trimestres del año, hemos tenido mayores niveles de inversión extranjera directa, más de 1.300 millones de dólares, también incremento de la inversión nacional. Todo eso es generador de empleo.
Sin embargo, seguimos con este reto, María Teresa, en el sentido de que hay que seguir combatiendo la delincuencia y por otro lado hay que avanzar en el campo de la economía nacional, hay que producir más riqueza, hay que distribuir mejor la riqueza, ¿verdad? Hay que generar empleo digno para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por supuesto que en este tema de los desafíos nosotros no podemos obviar, olvidarnos en temas tan fuertes y prioritarios. Vamos a hablar del tema de educación o a mencionarlo, el tema de educación. De hecho, pues si queremos un pueblo libre, culto, entonces hay que alfabetizar, hay que dar formación. Si nosotros queremos un pueblo sano, si queremos un pueblo con mejores capacidades para la productividad, entonces debemos de tener un pueblo sano. Es decir, todo ese tipo de cosas son retos, son desafíos que nosotros tenemos como gobierno. Y en este sentido yo quiero establecer una diferencia. Precisamente la diferencia entre el enfoque de izquierda del FMLN con respecto al enfoque de derecha de los partidos de derecha y particularmente del Partido Arena es que nosotros luchamos principalmente por las reivindicaciones de las mayorías populares de este país, ¿verdad? De los trabajadores y también de los productores. Mientras que el Partido Arena y la derecha trabajan principalmente por asegurar las riquezas de los ricos de este país. Bueno, otro gran logro, y usted fue protagonista también, fue el histórico aumento al salario mínimo. Sí. Que se llegó a claro. $300 como salario mínimo, y seguramente, bueno, al interior de la Asamblea Legislativa, que se acaba también de, ¿cómo diríamos?, de destrabar o de resolver el tema del impago, el tema de que las AFP no tuvieran tanta ganancias, sino que también hubiera más aporte. Mejorar la pensión. De mejorar la pensión. Y esto lo quiero ligar al tema de cómo está este diálogo político para poder llegar también a un acuerdo fiscal más profundo. ¿Cómo se encuentran en este momento? Porque las organizaciones sociales que se han manifestado públicamente han dado su respaldo al FMLN en su trabajo al interior de la Asamblea. Pero ¿cómo mira usted el panorama ya, ustedes que trabajan al interior de la Asamblea, para lograr un verdadero diálogo político que lleve al país a mejor puerto en el tema fiscal? Se dice mucho alrededor de que nuestro país es un país polarizado, en donde los puentes se rompen fácilmente, un país polarizado, ¿no? Señalado precisamente por eso, por propios y extraños. Sin embargo, yo quiero decir que en esta temática de país y particularmente en esta temática fiscal, ¿no? Hemos tenido nosotros acuerdos que creo yo que vale la pena traer a cuenta, ¿no? El tema de la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal, en la que logramos ponernos de acuerdo, y eso fue precisamente en noviembre del año pasado, y ahora también que nos hemos logrado poner de acuerdo las distintas fuerzas políticas, el gobierno, nosotros como partido político, los sindicatos, nos hemos puesto de acuerdo con los sectores de derecha de este país y hemos dado un avance importante. Yo, hablando precisamente del futuro
del diálogo y de las posibilidades que nosotros podemos tener, nosotros en el FMLN y en el gobierno somos optimistas de que podríamos alcanzar acuerdos. Ahora bien, a veces uno se pone, digamos, como tímido, como cortado, debido a que, claro que en momentos electorales, y eso sucede en cualquier país del mundo, en momentos electorales, de disputa electoral, pues este tipo de acuerdos interpartidarios se vuelven más difíciles, más complicados, porque cada quien está buscando la manera de cómo jala puntos y votos para sus fuerzas, ¿no? De tal manera que de aquí al 4 de marzo del otro año, es decir, en estos próximos 4 meses, las cosas podrán ser un tanto complicadas. Pero nosotros, de acuerdo a la reciente experiencia de haber alcanzado estos acuerdos con respecto al tema de pensiones y los demás temas, somos optimistas en el que podrá ser posible alcanzar otros acuerdos. 37 años de existencia del Frente. ¿Cómo mira, secretario, el rumbo que tiene este proceso democrático del Salvador? Ya hablamos de pláticas, de acuerdos, situación electoral que viene un poco también a influir, pero el proceso democrático en sí, ¿la población estará consciente de que el FMLN está llevando una batalla, una lucha por mantener los programas sociales, por mantener esas mejoras que ha tenido a lo largo de 8 años? Vamos a profundizar esa ruta. ¿Cómo mira usted como secretario general del FMLN? Bueno, de hecho, estos próximos meses, ¿no? De aquí a marzo del otro año tenemos estas elecciones de diputados y de alcaldes tan importantes para el futuro inmediato, y luego de presidente ya en marzo del año 2019. Y yo estoy convencido, y nosotros estamos totalmente convencidos, que el pueblo salvadoreño ha tenido en esos dos grandes esferas, en esos dos grandes desafíos, ¿no? Problemas, como es el tema político, como el tema económico-social. Nosotros hemos tenido grandes avances en estos 8 años de gobierno del FMLN. Por un lado, nosotros hemos logrado darle fortaleza a la institucionalidad democrática de nuestro país, ¿verdad? Ahora todos los salvadoreños de izquierda y de derecha tenemos respeto hacia la Fuerza Armada, hacia la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Tenemos respeto hacia la Fiscalía, hacia todas estas instituciones. ¿Por qué? Porque están enmarcadas en una normativa constitucional y legal, están sometidas al poder civil. Y además tenemos nosotros un país en el que hay equilibrio de poderes. Por otro lado también nosotros hemos tenido avances importantes como estos que hablábamos ahora recientemente. De hecho, El Salvador en estos 8 años ha recuperado su agricultura. El Salvador ha elevado sus niveles de crecimiento económico. Ha venido en ascenso la producción de empleo en nuestro país. Hemos tenido definitivamente mejores condiciones. Hay algo que debo de decir y que tú mencionaste en el tema del salario mínimo, ¿no? De hecho, el salario mínimo durante décadas, de siempre, ¿no? Aquí en el país siempre fue una cosa, pero terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la oligarquía tuvo control.
¿Qué fue lo que pasó en este noviembre recién pasado? Que hubo una nivelación del salario mínimo. Ahora nosotros podemos decir que podemos competir con el salario mínimo de la región, de Honduras. Todavía es bajo, pero... Todavía está bajo, gracias por esa aclaración, todavía está bajo en relación a Guatemala y a Honduras. Y Costa Rica, Nicaragua no. Ajá. Y Costa Rica, todavía nosotros estamos por debajo, sin embargo nos nivelamos. ¿Y qué es lo que ha traído como consecuencia eso? Lo que ha traído como consecuencia es que se han mejorado los salarios reales de este país y ha habido crecimiento del consumo. ¿Por qué? Porque hay más dinero en la bolsa de los trabajadores. Así que eso es democracia, eso es democracia económica, eso es justicia social, y eso lo hemos hecho nosotros, el gobierno, los funcionarios, es decir, lo hemos hecho nosotros junto con el pueblo, junto con los trabajadores, y el FMLN lo hemos hecho, digamos, y no lo digo esto así como con orgullo y con vanidad, sino lo digo porque esa es la verdad de las cosas. Pero además hay que tener orgullo para decirlo, porque se ha logrado. Además hay que tener ese orgullo, gracias nuevamente, porque en realidad estas son las cosas que hay que decir. Mira, estos señores de Arena y los medios de comunicación de Arena, pues ellos omiten las verdades, tiran mentiras, dicen cualquier cosa, ¿no? Con tal de... Ellos dicen que preguntan, ahí sacan esa consigna, ¿dónde está el dinero? El hijo de Francisco Flores lo dijo, los destinatarios. Exactamente, yo digo, bueno, ¿y a dónde está el dinero que se robaron durante los 20 años que estuvieron gobernando a este país? Y que hay información de sobra en los mismos medios de comunicación de la derecha, de todos esos señores que robaron decenas, centenares y miles de millones de dólares. Una particularidad del FMLN siempre tuvo mucha solidaridad internacional, muchos lazos de cooperación. Al regresar de la pausa queremos que el secretario general nos hable de esta cooperación internacional que ha tenido el FMLN, cómo valora estas relaciones en el mundo y particularmente con América Latina. Esto será al volver, no nos cambien. Secretario, tengo aquí en las redes sociales la pregunta obligada, dice el televidente que el Tribunal de Ética iba a dar a conocer hoy la resolución del proceso que enfrentan Nayib Bukele por faltar a los principios y estatutos del Frente al agredir a la síndica municipal Xóchitl Markelly. Quisiera saber si ya tiene información y qué le puede decir a la audiencia. Bueno, sí, yo mismo, todos nosotros estamos esperando cuál va a ser la resolución, la sentencia del Tribunal de Ética del partido. No creo conveniente valorar, dar opinión en estos momentos. Espero ver, escuchar, leer la sentencia del tribunal. Posiblemente pues ya mañana las cosas ya estén más claras. Muy bien. Entonces, los lazos que ha construido el Frente, lazos de solidaridad, lazos de cooperación, lazos de amistad de diversos pueblos. Por ejemplo, en el 2009 se abrieron relaciones con el hermano gobierno y pueblo de Cuba. ¿Cómo están esas cooperaciones? ¿Cómo las valora el FMLN, sus relaciones internacionales? Bueno, ya que mencionas Cuba, yo creo que eso era una reivindicación histórica, ¿no? del pueblo salvadoreño, no solo de los militantes del FMLN.
fue una cosa muy simbólica ese hecho, ¿no? De que el primer día, del día de toma de posesión precisamente del presidente Mauricio Funes y del vicepresidente Salvador Sánchez Serén, se abrieran oficialmente las relaciones, se reabrieran las relaciones diplomáticas con Cuba, país socialista, ¿no? Lo mismo que con Vietnam, otro país del mundo socialista, también se abren relaciones de tal manera pues que hemos tenido nosotros esa apertura importante de este país. Luego hay que decir algo, ¿no? El Salvador, nuestro pueblo, los movimientos populares y sociales, las distintas organizaciones, el FMLN en general, supo captar el cariño, el amor, el aprecio, la admiración del pueblo, del mundo, ¿no? De México, de Estados Unidos, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, es decir, de todos lados del mundo, ¿no? Alemania. De Alemania, Suiza. De Suiza, de Italia, de España, es decir, de todo el mundo, ¿verdad? Que colectivos completos, ¿verdad? Que estuvieron siendo solidarios con nuestro pueblo, con nuestro país. También hay que hablar y hay que decir y hay que agradecer, ¿no? A países y a pueblos y a gobiernos y a partidos políticos en el poder que al terminar el conflicto armado precisamente dieron apoyo a nuestro país para la reconstrucción, ¿verdad? Nosotros podemos decir que después de Vietnam, como pueblo que supo captar ese aprecio y ese cariño y esa solidaridad del mundo, El Salvador, ¿no? El FMLN, el pueblo salvadoreño, recibió ese aprecio, ese cariño y seguimos teniendo como pueblo, ¿verdad? Ese aprecio. Para el 1 de junio recuerdo que vino una delegación de Estados Unidos, de estadounidenses y salvadoreñas y salvadoreños que residen en los Estados Unidos. No recuerdo si los trajo, híjole. Cispes. Ajá. Y que dicen, aquí estamos, vinieron a palpar lo que se ha hecho y agradecieron. O sea, y que están dispuestos a contribuir, que eso es importante. Claro. Tenemos unas felicitaciones de gente del exterior, hasta la victoria siempre, vive el FMLN. FMLN ha llegado a donde está por haber logrado ser conducido siempre por una dirección visionaria, con el temple suficiente para hacer los movimientos adecuados al momento y su propia fuerza. Viva el 37 aniversario, un paso al frente con el frente. Esos son los comentarios que están haciendo en Facebook Live en ese momento y también saludos a los hermanos y hermanas en el exterior. Diputado, el Tribunal Supremo Electoral ya hizo la convocatoria para las elecciones 2018. Se van a elegir diputados, se van a elegir concejales. ¿Cómo se prepara el FMLN para este proceso? ¿Qué proyecciones, qué desafíos tiene para esto? Bueno, nosotros estamos en periodo de pre-campaña, en el terreno, como se dice, ¿no? En los 262 municipios, ¿verdad? Las brigadas trabajan principalmente los fines de semana y día a día también trabajan. Yo quiero hacer este comentario acá para todos nuestros compañeros, ¿verdad? Nadie se queda, todo el mundo trabaja. Otro aspecto también que debo de decir es que, bueno, ya comenzó el periodo de inscripción de candidaturas. Nosotros estamos ya prácticamente listos. Quiero decirles que son más de 3.000 cargos los que nosotros elegimos, ¿no? Los diputados, los alcaldes, los concejales, los síndicos, todo el mundo está ya, hemos recogido todos esos papeles. También estamos ya casi cerrando
todo este proceso de inscripción, de formación para, digamos, de ciudadanos para proponer al Tribunal Supremo Electoral, de la Junta Receptora de Votos, de todo ese aparato, ¿verdad? De tal manera pues que nosotros estamos como cumpliendo con los tiempos en este tema. Somos nosotros conscientes pues que estamos en este periodo de inscripción. Entiendo que la inscripción termina el 17 de noviembre y luego pues ya comienza el periodo de campaña ya en enero y febrero. De hecho, digamos, aprovecho pues para decirle a todos los compañeros y compañeras, trabajemos los candidatos a trabajar con nuestra bandera, con nuestra simbología, ¿verdad? Respondiendo precisamente al interés fundamental de la población. La gente lo que quiere es ver a sus partidos, el FMLN, a sus candidatos trabajando junto a ellos por todo, ¿no? Por el agua, por los precios de las cosas, por pensiones, etcétera, etcétera. Me preguntan aquí en redes sociales, dice, bueno, octubre es un mes de varias efemérides de trascendencia para el Frente. ¿Cuáles son las próximas actividades en el marco del 37 aniversario y del 87 aniversario del natalicio de Chafik Handal? Sabemos que esta tarde inició Cine Historias, una actividad que hace la Secretaría de Cultura del FMLN todos los martes de octubre. Hoy estuvieron con El retrato de Teresa, una película cubana, y todos los martes de octubre será. ¿Qué otras actividades tienen programadas? Lo que nosotros tenemos programado ya para el 22 de octubre, vamos a desarrollar la actividad central de conmemoración del 37 aniversario. Que ya esta fecha la modificamos por razones... Sí, porque yo la tenía el 15 de octubre. La teníamos para el 15, para este domingo que viene. Va a ser el 20. Pero hemos tenido dificultades de espacio físico. De espacio. Entonces hemos tenido que modificarlo y ponerlo para el 22, ¿verdad? Y luego, que no recuerdo exactamente los días para las otras actividades que precisamente tenemos nosotros. El jueves 12, un festival, ¿no? Político-cultural. El viernes 13, ya este viernes, celebración del 87 aniversario del natalicio de Chafik Handal a las 6 de la mañana en el Cementerio General de los Ilustres. Esta es una actividad muy importante. Luego, lo que les acabo de decir, del domingo 22, ¿verdad? El 37 aniversario, y el sábado 28 de octubre tenemos una fiesta para recoger fondos en solidaridad con Cuba. Solidaridad con Cuba, el sábado 28 a las 6:30 de la tarde en el Cisco Pabellón número 8. Bueno, ahí han hecho publicidad porque han sido varias cenas de solidaridad con Cuba por el huracán que afectó, y lo menos que podemos hacer pues es solidarizarnos con el país que cuidó a lisiados y lisiadas de guerra y que ha venido a dar tanta luz. Misión Milagro, con las más de 10.000 operaciones en 2 años de cataratas, pterigión, y ahora ya también operaciones de retinopatía. Es importante la solidaridad que Cuba ha dado. Para ir cerrando, quisiera que nos comparta un mensaje final de este 37 aniversario, este año en que también el gobierno pues está promoviendo la cultura de paz, secretario. Muy bien, sí. Agradecer a ustedes la invitación y luego saludar a todo el pueblo salvadoreño, saludar principalmente y particularmente a los militantes, a todos los simpatizantes, como dije al principio, a los votantes
del FMLN. Esta es una única historia, ¿no? Es la historia en etapas, ¿verdad?, de este pueblo y de este partido. Debemos de sentirnos orgullosos, ¿verdad?, de lo que hemos hecho. Definitivamente nuestro partido, todo el esfuerzo de nuestros compañeros caídos, todo este esfuerzo ha servido para transformar a este país y mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías de este país. Estamos construyendo un mejor país y eso es lo que debemos seguir haciendo. De hecho, el pueblo salvadoreño así lo reconoce. El pueblo salvadoreño por eso apoya y siempre ha apoyado a nuestro partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Muy bien, pues reiteramos las felicitaciones a toda la militancia, a todos y todas los simpatizantes del FMLN, a los votantes, como dice el secretario, y a toda la gente que ha dado vida a esta primera fuerza política del país, que es el FMLN, y que llevamos siempre a las personas que quedaron en el camino, a quienes no fallaremos y nunca podremos fallar, al contrario. Gracias, secretario. Gracias a ti, gracias. Buenas noches. El día de mañana a las 7 de la mañana usted puede ver esta entrevista en retransmisión para aquellos que llegaron tarde, y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista siempre por Gen TV, Opiniones, el canal 29 de Gen TV, el canal que te ve. Gracias.